Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM Universidad Nacional de Misiones. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a hablar con la doctora María Estela Svampa. María Estela es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es escritora, es activista ambiental, investigadora superior de CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, ha ganado muchos premios en su carrera, la beca Guggenheim, el premio Conex Platino en Sociología, el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo. Se dedica a la investigación sobre crisis socioecológica, movimientos sociales y acción colectiva. Y entre tantas publicaciones recordamos El colapso ecológico ya llegó, Una brújula para salir del mal desarrollo, junto con Enrique Viale, La transición energética en Argentina y su reciente libro Policrisis. Le damos las gracias por su tiempo en nuestro programa. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y bueno, un gusto estar con ustedes y espero algún día visitar la Universidad Nacional de Misiones. Vamos a gestionar inmediatamente esa visita, por favor, tan necesaria. Bueno, ojalá. Empezamos siempre tratando de hablar un poquito de recorridos personales. ¿Por qué eligió la carrera de sociología? ¿Cómo fue que se interesó por esa disciplina? Bueno, en realidad yo estudié filosofía en la carrera de grado, sí, es verdad. En Córdoba, y estando en el exterior, en Francia, donde hice mis estudios de posgrado, bueno, yo ya me había inclinado hacia la filosofía política, la historia de las ideas. Mi tesis de doctorado, que fue sobre civilización y barbarie en el imaginario político argentino, bueno, me llevó por otros caminos, y cuando regresé a la Argentina, además, y empecé a investigar sobre el peronismo. Estoy hablando de los años 90, mediados de los años 90. Ustedes saben que bueno, para entender a la Argentina hay que ser un poco peronóloga o peronólogo, y gracias a eso empecé a hacer también trabajo de campo y una investigación más sociológica. Ya para esto había hecho, mi título era el doctorado en sociología, pero en realidad mi tesis no es muy sociológica, que digamos, es más de historia de las ideas y filosofía política. Pero al volver a la Argentina hice trabajo de campo, y durante bastante tiempo me sentí muy cómoda en el rol de socióloga. Después busqué ampliar nuevamente mi mirada, mi visión de tipo metodológica y epistemológica, y creo que el abordaje de la crisis socioecológica me ha llevado a hacer trabajo más interdisciplinario. Pero sí, durante unos 10 años trabajé mucho en sociología. Yo además daba clases en una universidad del conurbano, que era una universidad nueva, la Universidad Nacional de General Sarmiento, que fue todo un desafío. Y bueno, ahí también formé parte y formé yo misma equipos de investigación para trabajar sobre problemáticas como los countries y los barrios privados en los años 90, como el de la emergencia de los movimientos piqueteros. En fin, esos fueron mis caminos como socióloga en mis primeros años. Mucho material, mucha experiencia y mucha investigación de temas que, bueno, iban saliendo y que se iban poniendo en agenda y que hoy ya tienen otra mirada, ¿no?
Bueno, eran temas creo que centrales, pero también poco investigados. Claro. Cuando, por ejemplo, yo abordé el fenómeno de los countries y los barrios privados, era algo emergente en la Argentina menemista, ¿no? La Argentina neoliberal de los años 90, como una expresión de la segregación espacial de parte de las clases altas y las clases medias altas, de buscar separarse de otros sectores sociales. Hoy en día está naturalizado el fenómeno de los countries, pero en el momento que emergió implicó una ruptura, inclusive en el imaginario más integracionista que teníamos los argentinos. Y en el caso de los piqueteros, cuando en 2001 atravesamos esa fuerte crisis, que fue una crisis integral, una crisis sistémica en la Argentina, casi no había trabajo sobre las organizaciones piqueteras, y bueno, entonces con un colega agarramos un auto y empezamos a recorrer la Argentina, y fuimos a Salta, fuimos a Neuquén, y luego las organizaciones piqueteras enormes, grandes, masivas del conurbano bonaerense. Esa fue una inmersión muy interesante de esa Argentina que pujaba por reconstruir los lazos sociales, que era muy visible en la protesta, en el corte de calles, pero también que buscaba en los barrios construir otras relaciones sociales. Supongo que en estos viajes, en estas observaciones de los movimientos sociales, en algún momento, o siempre estuvo presente, torna la mirada hacia el espacio, el contexto, el ambiente, porque bueno, es lo que ha estado investigando más fuertemente estos últimos años. Bueno, en realidad yo entré a la cuestión ambiental por el lado de los movimientos sociales, como bien decís, pero después busqué dar un salto más allá de los movimientos para abordar dimensiones de la crisis socioecológica, hoy diríamos de la policrisis también, y también para discutir cuestiones que tienen que ver con el antropoceno, las fronteras planetarias, de qué manera se puede pensar la transición ecosocial. Pero si nos vamos al inicio, sí, por ejemplo, a mí me sucedió que en 2006, 2007, yo consideré que la agenda en relación a las organizaciones piqueteras estaba agotada. Era un momento de profunda crisis también para los propios movimientos piqueteros que se querían autónomos y que eran más pequeños, porque muchos de ellos fueron incorporados al gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Y esa agenda, yo sentí que esa agenda estaba agotada y que por otro lado, en América Latina, no solo en Argentina, tenían cada vez más presencia los conflictos socioambientales, ¿no? Y en 2007, a inicios del 2007, estando en la Patagonia, me invitaron a una asamblea multisectorial en el Lago Puelo, que es una belleza, el Lago Puelo está en la llamada comarca andina, y en esa asamblea multisectorial me di cuenta de la interseccionalidad de cuestiones que estaban en juego, ¿no? La cuestión de los pueblos originarios, los embates en relación a la megaminería, también la cuestión de las megarepresas, más arriba los impactos sanitarios del agronegocio, más arriba, no en la Patagonia, sino ya en otras provincias. Y la verdad es que vi ahí un cruce de problemáticas muy complejo, un cruce también, yo diría, intersectorial o interclasista, no eran solo los sectores populares, sino también sectores de clases medias, los que estaban movilizados. Y bueno, y quise echar una mirada a ese fenómeno y bueno, ya nunca más me fui. Esa fue mi puerta de ingreso a la problemática socioambiental, que empezó sobre todo estudiando los impactos de la megaminería, que era algo novedoso, de lo cual se hablaba muy poco, y ahí también formamos un grupo con investigadores de diferentes provincias, Horacio Machado Arauz de la Universidad de Catamarca, Mirta Antonelli de la Universidad Nacional de Córdoba, por supuesto Norma Giarraca, que ya no está entre nosotros, de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Giró de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces también para mí fue un regreso, fue salir del conurbano e ingresar a esa Argentina de las provincias con problemáticas que afectaban a localidades más pequeñas o medianas, conflictos menos visibles, más encapsulados en la lógica también del clientelismo y de la presión de los gobernadores, pero que tenía cada vez más importancia. Y bueno, fue así que entré y que a mí me abrió todo un mundo
un mundo nuevo para estudiar sobre los impactos ambientales de la crisis ecológica, que era algo que yo ignoraba por completo. Así que también fue, digamos, para mí significó un gran aprendizaje, ¿no? Al mismo tiempo yo empezaba a hacer ya una comparación con América Latina, entonces inicié mis viajes a Bolivia, a Ecuador, con la idea también de seguir un poco el ciclo progresista en términos políticos, que era lo que estaba dando. Así que bueno, hice un cambio de registro hacia lo socioambiental, pero también de escala, ¿no? Más hacia la perspectiva latinoamericana. Hacemos una primer pausita, doctora, y volvemos en un segundo. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con la doctora Maristela Svampa. Bueno, nos está comentando cómo fueron sus primeros años, cómo se fueron armando estos grupos, cómo cambiamos los temas de investigación. Me imagino que, esa visión, esa posibilidad de acercarse a las diferentes comunidades en Argentina y en otros países, remarcaba eso que me contaba, ¿no? De cómo fue ampliando la visión y la experiencia, y también cómo estas situaciones de megaminería y de otro tipo de explotaciones se ampliaron, no solo en el continente, también en el país, y se fueron acrecentando, ¿no? Al principio como que eran ciertas cuestiones de ciertos, entre comillas, recursos a extraer, y de repente eso cada vez empezó a crecer, ¿no? Con el litio ahora, o el agua, que es un tema que siempre está en boga. Digamos, ¿cómo fue armando ese corpus, digamos, para ver los temas y las comunidades y los impactos? Bueno, la agenda se fue armando a escala latinoamericana junto con otros colegas, que empezamos a cuestionar lo que denominamos extractivismo o neoextractivismo. Primero hablábamos de modelo extractivo exportador, ¿no? Y después ya hablamos de neoextractivismo. Cada uno de nosotros hizo una caracterización diferente. Alberto Acosta en Ecuador, Eduardo Udinas en Uruguay, yo en Argentina, pero digamos que convergía a hacer una crítica del modelo de desarrollo, un modelo reprimarizador que efectivamente destruye los ecosistemas, criminaliza las poblaciones y está orientado a la exportación. Entonces, a partir de esa crítica también empezó nuestro distanciamiento con los gobiernos progresistas, muchos de los cuales, sobre todo yo estoy pensando en Ecuador y en Bolivia, se habían comprometido en una agenda no extractivista, en una agenda que se reconciliara con la madre tierra o la naturaleza. No olvidemos que Ecuador declara, sanciona, incorpora en su constitución los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces creo que con varios colegas latinoamericanos hicimos todo lo posible por colocar en la agenda regional latinoamericana toda esta temática de neoextractivismo, que luego se amplió, porque efectivamente no es solo la minería, es la expansión de la explotación petrolera, es el agronegocio en tanto tendencia al monocultivo y por el uso de agrotóxicos, es también el monocultivo forestal, que por ejemplo hay en Misiones, es también la expansión de mega represas, es decir, emprendimientos a gran escala que son capital intensivos, no son trabajo intensivos, y que mayormente están orientados a la exportación y que minimizan los conflictos ambientales. Bueno, todo eso formó parte de la agenda de los gobiernos progresistas, no solo de los neoliberales y los conservadores, ¿no? Entonces esa fue, creo que, una primera etapa que de alguna manera culmina también con el declive del ciclo progresista a partir del año 2015, ¿no? A partir del año 2015, bueno, la polarización política también muestra con claridad la emergencia de gobiernos de derecha, que en los últimos años darán cuenta también de la expansión de las extremas derechas, ¿no? Extremas derechas que vemos que se expanden a nivel global, pero que en América Latina ya tienen sus ilustraciones. La tuvieron con Bolsonaro en Brasil y ahora en Argentina. En ese marco, nosotros lo que hemos intentado, y digo nosotros, pues yo siempre trabajo en colectivo, Sandra, siempre trabajo en colectivo, y de hecho en 2020, por ejemplo, creamos con
con la mayor parte de los colegas con los cuales veníamos reflexionando sobre el extractivismo y sus impactos, y sobre otras agendas u otras maneras de ver el desarrollo, creamos el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, en el marco de la pandemia, para disputar los sentidos que se estaban acuñando en torno de la transición ecosocial, ¿no? La pandemia fue un momento en el cual se abrieron discusiones sobre qué horizontes o qué agendas de transformación estructural en el sentido de reducir las desigualdades y colocar una agenda de transición ecosocial justa ante la relevancia mayor que cobra la crisis climática, ¿no? Entonces, en esa línea comenzamos a trabajar más sobre la agenda de transición ecosocial. Cuestionamos también la agenda de transición energética que viene de la mano de los países del norte, que es una agenda que reduce la transición energética al cambio de podríamos decir, de matriz, combustibles fósiles por energías renovables, pero que condena a los países del sur, América Latina en este caso, a ser zonas de sacrificio, ¿no? Entonces, ahí hicimos una vuelta de tuerca, dimos una vuelta de tuerca para repensar en una clave ya más propositiva también, qué tipo de sociedad es posible construir o es necesario construir ante la crisis civilizatoria que estamos atravesando. Nada menor. Habla del concepto policrisis. Podría profundizar un poco más. Bueno, algo estuvo ya comentando, ¿no? Esto de que no solo es una crisis ambiental, también es una crisis política, de valores, y esta emergencia de las nuevas derechas mucho más extractivistas aún, ¿no? En todos los países. Efectivamente, digamos que las extremas derechas se han convertido en una suerte de alternativa de poder global, no es solo que nos pasa acá en Argentina. Pero bueno, aquí se ha dado una manera más radical, es un neoliberalismo exacerbado, podríamos decir, ¿no? Que al menos uno podría caracterizar desde 3 puntos de vista. Por un lado, económica, un desmantelamiento del Estado y las políticas públicas y una aceleración del endeudamiento, así como una aceleración del extractivismo, como bien decís, ¿no? En segundo lugar, tiene una agenda cultural que es abiertamente antiprogresista y que se constituye en una política que busca suprimir la idea de derechos, sean derecho a la salud, derecho a la educación, derechos ambientales. Lo estamos viendo con las distintas medidas que buscan efectivamente destruir la salud, como es el caso del Hospital Garrahan, la educación universitaria. Lo estamos viendo todos los miércoles cuando son sistemáticamente apaleados los jubilados. En fin, digamos, estamos viendo con las personas con discapacidad. Es un modelo, digamos, que va contra la vida directamente, ¿no? Y en tercer lugar, es un modelo fuertemente represivo porque para consolidarse necesita reprimir, necesita desplegar todo un aparato represivo para desmovilizar, cosa que no ha podido hacer, pero además intenta establecer o consolidar la idea de que la protesta en sí es legítima, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos 3 niveles son fundamentales, y sí es un modelo que exacerba el neoliberalismo y el extractivismo de la mano del RIGI, o RIGI, como quieran pronunciarlo, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, luego de la aprobación de la ley bases el año pasado, en 2024. Bueno, lo que Milei, el gobierno de Milei, promueve es un avance mucho más rápido en los territorios, porque, Milei no solo tiene un modelo financiero, tiene un modelo reprimarizador de la economía. Para Milei solo hay que exportar energía de la mano de vaca muerta y, por otro lado, minería y más soja transgénica. Eso es el modelo. No hay un modelo productivo detrás de esto, ¿no? Entonces, esto, habilitó también
también en las provincias a los diferentes gobernadores que se envalentonaron, ¿no?, con el discurso libertario, a avanzar con distintos proyectos extractivistas, sobre todo la minería, ¿no? Sí. Tenemos una vuelta de tuerca ahí con la gran cantidad de proyectos mineros que se proponen en las provincias que han sido fuertemente cuestionadoras de esto y que tienen leyes que prohíben la minería, como es el caso de Mendoza, ¿no? O Río Negro, que en realidad la ley que se llamaba la ley anticianuro, una ley que prohibía la minería con utilización de cianuro, si bien fue derogada en 2011, recién ahora se avanzó con los proyectos mineros y resulta que Río Negro tiene 53 proyectos mineros, es la provincia con mayor cantidad de proyectos mineros en el país. Entonces sí, hay una exacerbación del extractivismo y un desmantelamiento también de todas las políticas ambientales que habíamos logrado conseguir. Eso también hay que decirlo, porque el negacionismo climático de la extrema derecha, en este caso de Milei, no es meramente retórico. Es un negacionismo que se basa en el desmantelamiento de políticas públicas, en el desfinanciamiento de organismos, sea el INTI, el INTA, derogación de leyes como la ley de tierras, ahora vienen por la ley de glaciares, también, ¿no? Han derogado la ley también de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, que hoy en día están cada vez más acorralados por proyectos extractivos, han desfinanciado el Fondo del Fuego, es decir, en un momento en el cual los incendios son tan icónicos del antropoceno, digamos, son cada vez más graves, de mayor envergadura y con mayor impacto en las distintas provincias, ¿no? Entonces, efectivamente, el negacionismo climático de Milei no solo lleva a la prohibición de términos, ¿no? Está prohibido hablar de cambio climático en los distintos organismos, sino que es un vaciamiento de políticas, una derogación de políticas y un desfinanciamiento, ¿no? General. Entonces, el daño que ha hecho en un año y medio en términos de políticas ambientales Milei es devastador. Pero también esto encuentra su equivalente en salud, en educación. Milei con la ley Bases instituyó de alguna manera una reforma constitucional de hecho, de facto, ¿no? Porque la ley Bases tiene más de 300 leyes en sí misma, ¿no? Y es impresionante cómo esto lo logró con el apoyo de gran parte del arco político, sobre todo de la derecha, de los sectores de centro de derecha y de derecha, que han sido casi fagocitados o absorbidos por la agenda de la extrema derecha. Hacemos otra pausita, doctora, y volvemos en un minuto. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con la doctora Maristela Svampa. Comentaba en el último bloque cómo ha avanzado esta política de las nuevas derechas, que se ha hecho cada vez más extractivista y hemos perdido muchos derechos en un tiempo récord, ¿no? Porque en un momento decía en 2024 y yo digo, recién 2024, apenas pasó un año, parece que hubieran pasado 20 o 30, que es el tiempo que, entre comillas, nos llevó las conquistas que logramos conseguir. Y de repente estamos involucionando. ¿Qué falló o qué ha pasado que ha permitido este avance, ¿no? ¿Qué le pasó a la gente que decidió, no sé si mirar para otro lado? Obviamente sigue habiendo y hay mucha resistencia, pero ¿cómo se corrió de agenda estos derechos, esta necesidad de defender el territorio? Bueno, también hay que decir que la experiencia de muchos sectores sociales con los últimos gobiernos, sobre todo el de Macri y el de Alberto Fernández, ha sido desastrosa, ¿no? No hay que olvidarse que el gobierno de Alberto Fernández terminó con la tasa de inflación más alta del mundo, 211% en 2023, con lo cual realmente hay que pensar que también la pandemia fue un caldo de cultivo de las extremas derechas y de mucho enojo, de mucha frustración por parte de sectores que no tenían la protección del Estado, un Estado muy deficiente cada vez más, ¿no? Inclusive que tenían como una inflación discursiva en torno a los derechos, ¿no? Entonces también creo que eso generó mucho hartazgo de parte de la población que decidió votar a lo desconocido, ¿no?
y Milei le ofreció ese salto, digamos, ese salto al abismo, que tenía como contraparte esta gran frustración. Las extremas derechas, hay que decirlo en términos más generales, digamos, desarrollan también un paradigma político diferente, basado en la utilización de las nuevas tecnologías, ejércitos de troll, las redes sociales. Esto ha sido muy estudiado a nivel internacional, que lo que hacen es efectivamente manipular las emociones y los sentimientos extremos, ¿no? La ira, el enojo, son muy manipulados por sectores de extrema derecha, y Milei no fue en ese sentido a la saga, no fue la excepción, ¿no? También se instaló un contexto de polarización asimétrica. No hay que olvidarse que luego de que Milei ganó las primarias en agosto de 2023, está tan cerca pero parece tan lejos, cambiamos de un día para el otro, digamos, nos deslizamos rápidamente hacia un nuevo paradigma, un corrimiento de lo políticamente posible, porque el lenguaje político, ¿no?, cambió, se llenó de insultos, se llenó de agresiones, que eran cada vez más toleradas, hubo como una suerte de normalización del autoritarismo y normalización del lenguaje de invalidación del otro. Todo esto también forma parte de lo que es la Argentina de hoy. Pero volviendo al tema de que efectivamente había expectativas por parte de amplios sectores sociales, porque el voto a Milei fue un voto policlasista y multisectorial, ganó en casi todas las provincias, salvo en 3 provincias del país, ¿no? Entonces había mucha expectativa. Ahora bien, cuando se comprueba al cabo de un año y medio de que este gobierno, lejos de satisfacer los intereses de tantos sectores postergados, ¿no?, que creían que este gobierno iba a combatir a la casta, lo que hace es gobernar para los más ricos. Hoy vimos que efectivamente levantó inclusive las retenciones al agro, ¿no?, a la soja. Cuando vemos que es un gobierno que hace la alianza con el gran capital y que favorece a los grandes intereses, a los cuales casi no les cobra impuestos o le ha bajado los impuestos, bueno, cuando vemos que todas esas medidas de las ley bases benefician a esos sectores más monopólicos, y que la gente ve que luego de que ha paladeado, saboreado, ¿no?, la inflación, la baja de la inflación por un tiempo, pero no tiene otro tipo de satisfacciones, porque su nivel de vida no ha mejorado, porque tiene que trabajar más o generar pluriempleo para poder llegar hasta fin de mes, o porque no llega directamente hasta fin de mes. Y bueno, la gente vuelve a lo conocido. Como sucedió en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no solo hubo una enorme movilización de los intendentes del conurbano bonaerense y de toda la provincia, sino también la convicción de amplios sectores populares que entendieron que Milei no les va a dar alternativa, porque está suprimiendo derechos y porque su nivel de vida no ha mejorado más allá de que haya bajado la inflación. Entonces vuelve a lo conocido, vuelve al peronismo, que al menos le ofrece una narrativa y una política ligada al reconocimiento de derechos. Yo creo que eso es fundamental, porque Milei, está prometiendo, inclusive está proponiendo para el año próximo un presupuesto que implica reducción de la UH, que es la asignación universal por hijo, ¿no?, además de reducir gastos en salud y en educación. Entonces la gente se pregunta qué perspectiva hay con un gobierno que lo que hace es recorte, que afectan a los sectores populares y a los sectores más vulnerables, como los discapacitados y los jubilados. ¿Qué le queda para la gente que efectivamente en ese sentido goza todavía de ciertas garantías? Bueno, le queda muy poca expectativa. Eso es lo que en todo caso ha pasado. Pero bueno, no sabemos si esto ha sido un momento de crisis para este experimento de Milei. Yo hablo de experimento en el libro. Digo, no es un modelo consolidado, es un experimento que está siendo seguido también a nivel internacional, porque hay mucha gente que está muy asombrada por lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Argentina, y que se hace la pregunta: ¿hasta dónde la sociedad argentina puede aguantar tamaño despojo y maltrato? ¿No? Porque además hay una última cosa ahí
que tiene que ver también con el régimen afectivo que propone Milei. Milei, o la política de Milei, no solamente se propone destruir el Estado y instituciones protectoras que mal o bien estaban funcionando y que seguro que hay que corregir y mejorar, sino también se propone colonizar los territorios y las subjetividades, ¿no? Y lo hace de la mano de un régimen afectivo en el cual el otro no importa, no hay solidaridades, solo existe el individuo, no existe lo colectivo y no hay piedad ni siquiera con los más débiles y vulnerables. Y eso, convengamos, en un país como la Argentina, ¿no?, que es muy hiperbólico, muy exacerbado sociológicamente, pero políticamente tan movilizado, con una tradición de lucha tan fuerte, no sé si funciona, sinceramente. Sí, porque yo escuchaba esto que usted estaba contando, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo, y pese a todo, pese a lo que muestran, pese al odio, a la violencia, a la manipulación y a decir que ganaron con el X%, hay resistencia. Quizás desgregada, quizás lejana, porque las comunidades que hoy son zona de sacrificio son precisamente en provincias, en zonas lejanas a la capital o a los centros de mayor visibilidad, pero hay resistencia, hay acción colectiva. Las comunidades están organizadas, algunas vienen organizadas, digamos, todas las experiencias asamblearias de Esquel, de Hachal, de Andalgalá, y siguen organizadas, ¿no? Y eso siempre es alentador, es esperanzador, y es decir, bueno, hasta esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llegan? Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? No está tan claro hasta dónde pueden llegar. No, claro, yo hablaba de manera más general de las resistencias, porque efectivamente, si uno se pone a hacer historia, ¿no?, en las formas de acumulación de colectiva en Argentina, bueno, hay que decir que los movimientos sociales han tenido y tienen un rol fundamental en la instalación de nuevos temas y nuevos consensos, sobre todo, de ampliación del imaginario democrático, ¿no? Si uno piensa en el rol que tuvo el movimiento estudiantil en 1918, para irnos lejos, ¿no?, el movimiento obrero con las demandas de derechos y hasta los 70, luego los movimientos de derechos humanos con las madres y abuelas, que fueron las que de alguna manera aportaron más a nuestra idea de democracia moderna, ¿no?, como consenso, como tolerancia también, como conversación democrática, ¿no? Hay que tener en cuenta después los movimientos piqueteros que instalaron la idea de que el hambre no es soportable y que también se pueden construir lazos comunitarios en los barrios. El movimiento feminista, esto es, el Ni Una Menos, y la gran pluralidad de movimientos que instalaron no solo la lucha contra los femicidios, sino la autonomía del cuerpo, y sobre todo la idea de que, bueno, de que hay que luchar por la igualdad en esta sociedad, ¿no?, por el lugar de las mujeres, y hay que cuestionar el discurso patriarcal, es decir, el cuestionamiento del patriarcado ha quedado muy en evidencia, y yo también diría, por parte de los movimientos socioambientales, tienen algo fundamental, que es luchan por el agua. Todos los extractivismos están atravesados por la explotación desmedida de un recurso esencial, de un bien común como es el agua, y en esa línea luchan por la vida, ¿no? Y bueno, todas estas luchas tienen en común la defensa de la vida, como la tienen la lucha de los jubilados, la lucha de los familiares y aquellos que tienen problemas de discapacidad, como lo tiene, digamos, la gente que lucha por la salud, por la educación. Milei es portador de un proyecto de muerte, podríamos decir, en ese sentido, y no estoy exagerando, porque alguien que niega derechos y que en ese sentido el único derecho que existe es el derecho del capital, y se niega a proteger a aquellos que están en una situación de desigualdad, ¿no? Que se niega a proteger a los más vulnerables, a los más débiles, que se niega a realizar políticas de prevención, sea de las rutas que están en mal estado, sea de los desastres naturales
que estamos viviendo como producto del cambio climático, bueno, es claramente alguien que está exhibiendo un proyecto que al menos está contra la vida, ¿no? Entonces, la defensa de la vida es un elemento común de todas las luchas que hoy hay en Argentina, más allá de su dispersión. Yo creo que en los últimos tiempos, en las calles, hay una tentativa, un proyecto de articular estas diferentes luchas. Es cierto que las luchas contra el extractivismo son más marginales porque están, como decíamos antes, más en la periferia, no tanto en el centro político, ¿no? Pero también son cada vez más importantes. Te cuento que hace 10 días estuvimos con amigas escritoras, porque yo formo parte de una colectiva socioambiental que se llama Mirad Socioambiental. Estuvimos recorriendo, yo digo, hicimos una gira cuartetera más o menos, recorriendo el Golfo San Matías en Río Negro, en la península Valdés, que es toda una zona amenazada por la explotación petrolera offshore, ¿no? Para poner de relieve también esto que vimos a través del streaming del CONICET, que vimos las profundidades del mar argentino, que nos emocionamos, que vimos la vida ahí, ¿no? Tan cerca y tan lejos y tan desprotegida y tan amenazada por la explotación petrolera offshore, ¿no? Bueno, estuvimos acompañando esas comunidades, dando charlas en las distintas ciudades, localidades, y efectivamente hay mucha resistencia, que necesita acompañamiento, que necesita sobre todo visibilidad, ¿no? Para no quedar oscurecida o invisibilizada precisamente en esa periferia, sobre todo en estos tiempos en los cuales pareciera que las urgencias son otras. Hacemos la última pausa, doctora, y volvemos en un minuto. Macroscopio. Ciencia en tiempos de ajuste. Continuamos hablando con la doctora Maristela Svampa. Bueno, el último bloque ya que se nos pasó volando con esta charla interesantísima. ¿Cómo seguimos, no? ¿Cómo armamos estas? Bueno, por suerte hay redes funcionando. Estas comunidades, aunque alejadas, están en contacto. La experiencia que me acaba de comentar de esta red de escritoras, digamos, acercándose a las comunidades. Creo que eso es, además de la difusión y de poner el tema en agenda siempre, las redes, volvemos al tema acción colectiva, es fundamental para enfrentar y cualquier otro problema que se nos venga. Bueno, la salida siempre es colectiva, nunca es individual. Creo que ante la exacerbación del individualismo, la apología que se hace al emprendurismo, hay que reivindicar los valores que tienen que ver con la solidaridad, con la interdependencia, con la cooperación, con el respeto por el otro, humano y no humano, porque estamos, insisto, chocando con las fronteras planetarias, estamos viviendo colapsos climáticos localizados, como hemos visto en Bahía Blanca, con la gran inundación que se dio en unas pocas horas, ¿no? Como estos días también, tanto en La Pampa, este fin de semana, en La Pampa como en Buenos Aires, hubo lluvias tremendas vientos, granizo, sí. Bueno, exactamente, y hubo también, digamos, desastres, un desastre que requiere la intervención de políticas públicas. Esto está generando, yo creo que desde abajo, un tejido también solidario, ¿no? Sí. Un ejemplo que yo pongo en el libro es un ejemplo lindo, muy lindo, porque en Córdoba los incendios durante el año 2020 generaron la necesidad de crear brigadas forestales comunitarias, ¿no? Que llevó a la gente a capacitarse, a equiparse para intervenir en casos de incendio. Bueno, en ese marco nace en las Sierras Chicas una colectiva de mujeres, las Fuegas, que son realmente muy emblemáticas porque son mujeres que se preparan para entrar y salir del fuego, pero que hacen algo más que eso, ¿no? Lo que buscan es restituir lazos, lo que buscan es hacer un trabajo pre-fuego, también después de pasado el fuego en las comunidades afectadas. Buscan también generar solidaridad y cuestionar el léxico patriarcal de las brigadas comunitarias y los servicios de defensa civil. Bueno,
Este ejemplo es muy inspirador en el movimiento socioambiental hoy en Argentina y pone de manifiesto también cómo ante estos nuevos problemas se reactualizan viejos oficios, ¿no? Como el que puede ser el de apagar el fuego, bombero o brigada forestal, en una nueva clave, más de defensa de la vida, más de transición ecosocial justa. También ha habido muchos en solidaridad económica, brindando equipamiento, porque el gobierno ha hecho, ha desfinanciado todo, también, ¿no? Acá en la Patagonia, yo estoy en la Patagonia ahora, con los grandes incendios forestales que hubo en el verano, mientras Bullrich intervenía con la gendarmería para buscar chivos expiatorios y sobre todo culpar a indígenas o ambientalistas, bueno, la gente lo que hacía era hacer donaciones para que los brigadistas forestales se equiparan y pudieran intervenir más eficazmente para controlar el fuego. Bueno, todo eso va generando, creo yo, no digo un efecto contagio, pero estas experiencias tienen una capacidad de irradiación, ¿no? Que va en el sentido de generar un régimen afectivo diferente, ¿no? Que necesitamos construir desde lo local, en ese sentido, ¿no? Apostar a la cooperación, a la solidaridad, para poder imaginar otros futuros posibles para una Argentina tan castigada y que realmente no se merecía tanta destrucción y tanta locura. Definitivamente. Doctora, yo le agradezco muchísimo su tiempo. A disposición, bueno, ya trataremos de difundir por lo menos el libro y queda pendiente una visita a nuestra provincia. Estaremos en contacto para ver si lo logramos en algún momento. Con gusto, me gustaría volver a la provincia con la Tierra Roja. Sí, cómo no, la vamos a esperar con todo gusto. Bueno, muchas gracias. A usted. Hoy escuchamos Latinoamérica por Calle 13, Todo se quema, León Gieco, Apocalíptico de Residente y Natura por Björk. Recordá que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.